Les bendiga, mis hermanos, buenos días. Queremos bendecirles y decirles que estamos aquí reunidos para meditar en la palabra, para decirle que en nuestro corazón todavía sigue anhelando hasta este día, cada día de una manera más intensa, el hecho de volvernos a ver, de poder estar reunidos. Sé que nos han dado la aprobación para reunirnos, pero los requisitos que tienen están demasiado estrictos y están muy reducidos. Están solamente dando oportunidad que solamente el 25% de los del cupo que tiene la iglesia se pueda reunir, y esto viene siendo aproximadamente entre 25 a 30 personas, cosa que es demasiado poco. Y la situación de los requisitos que tienen allí son bastantes, y bastante laborioso es poder llegar a ese lugar. Pero lo más de pensar es el hecho de que solamente algunos puedan entrar y otros no puedan entrar. Entonces, considerando a las personas que puedan entrar, pues gloria a Dios, pero los que vayan llegando después de que se junte el número de los que pueden ser autorizados para entrar de acuerdo al número que pide el Estado, no queremos dejar a nadie afuera, y también queremos proteger las familias. No tendríamos al presente clases de salones para niños, aunque están los salones, pero no tendríamos la oportunidad de poderlos meter a todos los niños a que estén en un solo cuarto. Y las situaciones todavía siguen siendo muy estrictas. Nos están pidiendo que pongamos coberturas en los asientos y después tener que removerlas y lavarlas, y tener que tener un termómetro para medir temperaturas en cada persona, estarles poniendo a todos con sus mascarillas. Y como el clima se está poniendo cada día un poquito más intenso, creo que vamos a tener que esperar un poco más de tiempo hasta que Dios nos dé el testimonio en las autoridades de que ya no tenemos esas restricciones. Mientras tanto, seguimos en línea. Algunas personas me han pedido: hermano, van a venir familias a la iglesia, les pido una disculpa, pero tenemos que estar sometidos a lo que el Estado pone. Y mientras tanto, pues permanecemos todavía así, de esta manera. Esperamos que nos puedan perdonar y que puedan comprender la situación presente. Y sé que ahorita están sucediendo cosas muy terribles. Anoche estuvieron pasando, como usted ha podido ver en los noticieros, todos los disturbios que se han elaborado por causa de tanta situación de injusticia que algunos juzgan, y no queremos que nadie esté afectado. Es preferible permanecer en casita. Sé que algunos tenemos el anhelo de salir a veces a las tiendas, pero están quemando los negocios, están quemando bancos, están haciendo muchas situaciones ahorita que están trayendo muchas complicaciones, y creo que es más seguro permanecer en casa mientras esto está así. ¿Qué va a pasar con todo esto que está sucediendo? Bueno, la palabra de Dios siempre tiene para nosotros un aliciente, y yo quisiera que consideramos algunas letras que vienen aquí en el 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Si usted tiene su Biblia, búsquela. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Dice la Escritura de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que le ha sometido a él todas las cosas.
Y cuando todo lo que haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente en este día bendiciendo tu nombre y dándote gracias por la vida que nos concedes. Oramos, Señor, por la paz de nuestra ciudad, por todos esos alborotos, Señor, que se están presentando en los lugares. Oramos, Señor, para que envíes de lo alto, Señor, tu ayuda y pongan en cautiverio todas estas estas cosas que están influenciando en la vida, para que se ponga la gente rebelde, para que haya agresiones, injusticias, muerte, para que deje de haber, Señor, toda perturbación alrededor, Señor, de la ciudad donde cada uno de tus hijos vivimos. Permite, Padre, que se establezca tu reino en cada uno y podamos mantener en los hogares la paz. Libra los hogares de tus hijos, Señor. Permite, Padre, que cada uno de ellos puedan estar protegidos, amparados, y pongas tú, Señor, esa protección que tú tienes, donde puedes hacer invisible ante los ojos de toda esa amotinación, así como tú, Señor Jesús, te escabulliste en medio de la multitud cuando querían despeñarte. Nosotros podemos ver en tu palabra que tú tienes poder para cegar los ojos, así como Eliseo un día dijo: Señor, ciégale los ojos a los arameos cuando venían para perturbar, para causar daño. Así oramos para que sean cegados los ojos de toda delincuencia, amén, de toda rebeldía, amén, de toda opresión, de todo esto, Señor, para que no toquen a ni uno de tus hijos. Se han guardado tu pueblo y seamos librados de todo mal. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que tu palabra siempre traerá a nuestra vida una fortaleza a nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, bendiciendo tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues el tema que he sentido en mi corazón compartir con ustedes en este día es acerca de ese día glorioso donde dice la Escritura que en Cristo todos serán vivificados. Ciertamente la Escritura muestra que todos los habitantes de la tierra, sin excepción alguna, hemos cometido pecado en la vida, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero en Cristo Jesús hay vida. Y Él dice que Él tiene a los que van llegando a Cristo, les llama vivificados, porque aunque teníamos un espíritu, pero estaba desconectado con Dios. Acuérdese que muerte es separación, separación del espíritu, separación del alma y separación del cuerpo. A eso se le llama muerte. Pero dice aquí la Escritura que Cristo viene para dar vida, y una vida en abundancia. Entonces, esa vivificación que Dios hace va a tener a su debido tiempo, va a tener su recompensa. Y esta recompensa es que tarde que temprano viene por su iglesia. Pero aquí en el verso 23 dice la Escritura: pero cada uno en su debido orden. Y este es el título que he puesto a este mensaje: cada uno en su debido orden. Y dice aquí Cristo en primer lugar, y luego después en segundo lugar dice las primicias, y en tercer lugar dice luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí la Escritura nos deja ver estos tres diferentes clasificaciones que Dios tiene en su palabra. El apóstol Pablo lo presenta y dice que entonces, después que haya sido los que son de Cristo en su venida, dice en el verso 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Quiere decir que todos estos dominios, todos estos poderes, todas estas autoridades que se mueven en este mundo en que vivimos, van a seguir, y cada día van a ir cobrando más terreno, o van a ir ganando más a su favor, porque se tiene que desarrollar todo este ministerio. Y aquí dice que el último enemigo, en el verso 26, que será
abolido es la muerte. Pero mientras no suceda esto, siguen sucediendo violencia, siguen sucediendo enfermedades, porque la muerte todavía sigue activa. Por causa de la muerte hay riñas, por causa de la muerte hay incendios, por causa del espíritu de muerte que pone y alborota a toda el mundo entero. Déjeme decirle que tiene también su día, en el cual tendrá su fin. Pero nos vamos a enfocar no en ese fin, sino en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo y en qué clasificación Dios a nosotros nos ha puesto. Bueno, en la Biblia podemos darnos cuenta que en Hechos capítulo 1 y versículo número 9, ahí podemos ver el principio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él fue vivificado. Y dice aquí en el verso número 9, después de haber dicho estas cosas, dice aquí la Escritura, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos nosotros la vivificación que el apóstol Pablo menciona acerca de este tema, de cómo Cristo fue vivificado. Y dice que Él fue elevado mientras sus discípulos lo miraban. Entonces quiere decir que el arrebatamiento que Dios tiene, donde va a vivificar a todos los que forman parte de las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, dice que van a ser vistos ante los ojos de aquellas personas que nos vean ser arrebatados. Yo creo que Dios siempre cumplirá esa palabra que dice que Él honra a los que le honran. Y nosotros necesitamos no solamente creer en Cristo, sino procurar de la mejor manera posible honrarlo, honrar su evangelio, honrarlo a Él, honrar su causa, por lo que Él vino para rescatar a muchos hijos, para llevarlos a la gloria. Y dice que mientras Él ascendía, dice que entonces hubo una compañía de dos varones que estaban con vestiduras blancas. Y empezaron a hacer preguntas y le decían, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Porque déjenme decirle que los que ponen su mirada en Cristo, la Escritura dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y entonces dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, quiere decir que están todos ahí reunidos y de repente empezaron a ver que Él se empezó a elevar. Y dice que llegó una nube que lo envolvió. Y esa nube que ellos vieron que llegaba y lo recibía, lo ocultó de sus ojos. Y ellos se quedaron viendo hacia las nubes, porque ¿cómo es posible que se haya llevado así, levantado nomás? Y las nubes impidieron que pudiera contemplar. Y esas nubes que vinieron para recibirlo, déjeme decirle que la Biblia habla en otros pasajes acerca de esas nubes luminosas que son nubes de ángeles, donde Él fue recibido para ser llevado, y dos de ellos vinieron y les dijeron, ¿qué están mirando al cielo? Le dice, así como lo vieron ir, así también está la promesa de que ha de venir Él de ese lugar donde Él se fue. De la misma manera, vendrá con las nubes, así como lo vieron irse, y con todos sus ángeles vendrán con Él. Entonces Cristo es el primero de muchos que Él vino para llevarlos a su gloria.
el primero que murió y resucitó. Hubo quienes en la tierra experimentaron una resurrección para continuar en este terreno de vida, pero nunca se da testimonio de que alguien lo hayan recogido para llevarlo entre las nubes al cielo. Sí se menciona como Enoc, sí se menciona como como Elías, de cómo un torbellino lo subió al cielo, pero dice la Escritura que fue traspuesto. Esto indica que fue elevado. Y algunos piensan que se fue ya a la gloria, pero nadie será delantero a los que durmieron. Acuérdese de eso. En el libro de Hebreos, cuando habla en el capítulo de la fe, en el capítulo 11, se menciona a Elías. Dice que fue traspuesto. Y ser traspuesto es sacado de un lugar para llevarlo a otro lugar, pero no todavía entrar en aquel reino. Quiere decir que hay cosas que nosotros desconocemos, pero ¿cómo es posible que Elías, si fue llevado a ese lugar, a qué lugar fue llevado? Porque después dice que le vinieron letras del profeta Elías en una carta que le llegó a un rey. No se pueden mandar cartas del cielo a la tierra, más que la carta que Dios nos ha enviado a través de la inspiración de sus discípulos, de sus profetas, de los hombres que fueron inspirados y que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero cartas como la que le llegaron a aquel rey del profeta Elías, le vinieron letras. Quiere decir entonces que Elías se encontró en otro lugar. Lo fue removido de ahí, como usted podrá recordar, por ejemplo, con Felipe. Dice que él fue al desierto y se encontró ahí con un carruaje donde venía una reina y un hombre, no una reina, sino un servidor de una reina de Candace, que dice que este hombre era un etíope. Y él venía meditando en la palabra, y cuando el Espíritu Santo, el ángel que estaba ahí, le da la orden a Felipe que se allegara al carro para hablarle, lo evangeliza y le enseña las Escrituras. Y cuando pasan a un cierto lugar donde hay agua, le dice: ¿quién pide que yo me bautice? Aquí hay agua. Y le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron ambos al agua y lo bautizó. Pero siendo bautizado, dice que fue arrebatado. Y él también es otra muestra de los que son elevados. Pero no se fue hasta el reino de Dios, sino que después se encontró en otro lugar. Y de ahí continuó. Cuenta que una persona fuera a Playas de Tijuana a bautizar a otra persona, y de repente el Espíritu lo toma y luego aparece allá por Tecate. Hay transportaciones que Dios ha hecho en ciertos tiempos, como al profeta Elías, como a Felipe, como a Enoc. Fueron traspuestos, fueron llevados a lugares que nosotros desconocemos, pero todavía no entraron en aquella gloria que está preparada para que todos juntos entremos, los que estamos ahora para ser vivificados en Cristo. Entonces, dice aquí la Escritura que una vez que Cristo fue vivificado, después hay otro turno, al que le llama las primicias. Acuérdese usted que en la siembra Jesús dijo que Él era el grano de trigo, y que si el grano de trigo no moría, no podría dar mucho fruto, pero si ese grano de trigo moría, mucho fruto daría. Y entonces cuando hay una cosecha, cuando hay una siembra, para que después haya una cosecha, primero surgen lo que es conocido como las primicias, lo primero de la cosecha. Con eso se tenía que honrar a Dios. Entonces Cristo, siendo el grano de trigo, después de ser llevado, tendría que haber otro grupo que era considerado las primicias. Y entonces dice en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso 7, porque nos podemos preguntar: ¿quiénes son las primicias? ¿Quiénes son los que van a formar parte de las primicias? Todos queremos ser enseguida de Cristo, de las primicias de Dios. Toda persona cristiana anhelamos eso. Bueno, los que anhelan esto, porque va a haber algunos que no lo anhelan,
que a causa del tiempo se enfriaron, se les enfrió su amor, se les quitó aquella motivación preciosa que llega cuando llega la salvación a nuestra vida. Espero que todos los que estamos conectados a esta palabra podamos mantener todavía nuestro corazón ardiente esperando aquel día glorioso donde nos hemos de encontrar con el Señor. Sin embargo, algunos como que se les ha pasado porque han pasado el tiempo y nada de esto acontece y caen en el desánimo y caen en la frialdad y caen en la tibieza. Que Dios nos guarde a todos nosotros de caer en esta condición, pero ¿quiénes son aquellos que son considerados las primicias? Porque yo si le pregunto a cada uno de ustedes, van a decir, hermano, yo quiero ser parte de las primicias. Sí, todos queremos ser parte importante porque cuando va a haber algún evento importante aquí en la tierra, todos queremos los primeros lugares. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, donde veía que se movía el Espíritu Santo, yo no me conformaba con solamente entrar al lugar de reunión. Yo quería estar en los primeros asientos ante el púlpito y no por lo que dice la carta del apóstol Santiago, que algunos anhelan los lugares importantes. No, los lugares importantes no eran al mero frente, eran detrás, porque a veces ponen el altar y ponen asientos y esos son como los asientos importantes de los lugares de reunión. Yo no lo hacía por eso. Yo iba y me sentaba mero enfrente porque yo no quería que nadie me distrajera de lo que iba a hablar el pastor, de la música, de todo lo que el Espíritu Santo pudiera hacer en la iglesia. Yo no quería saber de nadie, ni a los lados, ni atrás, ni quién entra, ni quién sale, ni quién se levanta para ir al baño. Yo lo único que quería era ocupar ese lugar, porque yo decía, en la Biblia dice que Cristo viene por las primicias, y yo quiero ser de los que participen en primer lugar. Pero ¿quiénes son las primicias? Sería la pregunta. ¿Quiénes son los que van a ser considerados como las primicias? Entonces encontramos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2, encontramos a partir de este capítulo el mensaje que le fue dado a las 7 iglesias de Asia. Y aquí encontramos algunos que la Escritura menciona que van a ser tenidos por dignos. Y mire lo que dice aquí en el verso 7. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es bien importante tener oídos para oír el mensaje que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Yo por eso quería ocupar ese lugar, porque quería estar completamente atento sin distraerme. ¿Se acuerda que hubo un hombre llamado Eliseo que cuando venía con Elías de lugar en lugar porque sabía que Elías iba a ser arrebatado, él decía, quédate aquí mientras voy al Jordán, no te vive Jehová que no te dejaré ni me apartaré de ti? Y entonces había gente, había profetas que estaban a lo lejos y le decían, ¿sabes que hoy el Señor se va a llevar de ti a tu Señor? Y él le decía, sí, ya lo sé, callad, no me estén quitando el tiempo, quiero estar atento porque tengo una promesa, que si yo miro cuando Elías sea arrebatado con mis ojos, voy a recibir mi doble porción, porque ese fue el trato que hicieron. Y entonces él estaba enfocado completamente en qué era lo que estaba haciendo el profeta Elías. Como él llegó al Jordán y tomó su manto y partió las aguas y las aguas se abrieron. Y él dijo, yo quiero el doble de eso. Y le dijo Elías, cosa difícil has pedido, sin embargo, si tú permaneces hasta el fin y me ves cuando sea arrebatado, recibirás tu doble porción. Si no, no. No dice ahí la Escritura si no, no, pero es obvio que si no miraba se iba a perder de esa gloria. ¿Quiénes son las primicias? Yo quiero ser de las primicias, pero la Biblia dice que para ser de las primicias tenemos que ser del grupo de los vencedores. Y aquí se menciona a unos que se descuidaron en la iglesia de Éfeso. Y lo tremendo de esta congregación que estaban siendo visitados por Dios, dice que ellos tenían que tener oídos para oír lo que el Espíritu hablara a la iglesia. Entonces, una de las cosas que es importante es que no perdamos en nuestra vida esa sal que Jesús menciona, porque
Tenemos que tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Déjeme decirle que hay quienes no creen que el Espíritu Santo habla. Y este es uno de los requisitos importantísimos en estas iglesias de Asia. Porque el Señor envió su palabra y les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hace algún tiempo, yo anduve un tiempo trabajando por mi cuenta con un carrito de esos de nieves que andan por las calles con una musiquita. Yo tenía ahí en un tiempo, utilicé eso porque esto me va a servir para que yo pueda tener tiempo para servir en la obra y pare a la hora que tengo que parar y me pueda ir a predicar cuando tenga que salir sin restricciones porque me había quedado sin empleo. Entonces me topé con una persona que tenía, yo cada vez que me llegaba un cliente para comprar nieves, aprovechaba para compartirles algo de la palabra y les daba alguna palabra para ver si podíamos hacer una conexión de conversación con el propósito de edificarle. Entonces me topé con un erudito en la palabra y entonces yo cuando lo escuché me quedé impresionado de ver su disertamiento que tenía del conocimiento de las Escrituras y empecé a tener una conversación con él y le empecé a contar mis experiencias pensando en mi corazón que estábamos en el mismo nivel espiritual. Y entonces él me dijo, mire, usted habla muy bien, dice, pero eso es que usted dice que Dios habla, si ya Dios ya habló y todo lo que habló lo dejó escrito en la Biblia. Y entonces me quedé yo así tan impactado porque dije, él es de las personas que no cree que Dios habla y con tanto conocimiento bíblico que tiene. Y entonces le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, dígame, a ver, dígame usted. Y le dije, es con relación a la Biblia, al tema que usted me está tratando. Usted me está diciendo que Dios no habla. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan, cuando escribe a las iglesias, dice estas palabras? El que tenga oídos para oír, dice que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no dice el que tenga ojos para ver, que lea lo que dice la Escritura? No dice el que tenga oídos, oiga lo que predican en la iglesia. Dice el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu que le dice a las iglesias. Quiere decir entonces que tenemos que tener oídos para oír. Yo le puedo escuchar en el lenguaje que hablamos, pero no se está refiriendo a ese lenguaje. Se está refiriendo al lenguaje del Espíritu. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu? Entonces me decía él, no, pues la persona que está predicando está bajo la unción del Espíritu y el que tenga oídos que oiga el mensaje que le están dando. Le dije, pues, déjeme decirle que no estamos en la misma sintonía, usted y yo, porque yo le puedo decir que Dios habla. Él no es un Dios que se quedó mudo. Lo que pasa es que hemos tenido la imagen de un Cristo crucificado y la gente al verlo a Él que no puede hablar, que no puede moverse, que no puede hacer nada, piensan que así es Él, pero acuérdese que Él no solamente fue crucificado, sino que se levantó de los muertos y se anduvo apareciendo y había quienes no creían que se podía aparecer. Y les anduvo hablando y había quienes no creían, como Tomás. Dije, hay mucha cristiandad como Tomás hoy en día, que no creen que Él habla. Y menos al Espíritu que hable. Pero no dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces tenemos una responsabilidad con Dios. Y Él se quedó callado. Porque la Escritura dice que cuando nos pregunten, el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca palabras para hablar y no podrán resistir la sabiduría de Dios. Entonces este señor se quedó, me dijo, ¿sabe qué? Hoy usted me ha abierto mi entendimiento en este tema, dice. Le prometo que voy a poner atención a él. Le dije, mire, este asunto no es de poner así como un estudio
Este asunto es de tener un corazón dócil y sensible y humilde como para escuchar. Y usted lo está recibiendo, le dije, porque me está diciendo que va a estudiarlo. Creo que hay humildad, pero no deje que nadie le robe esto. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a otro nivel donde Dios habla. Mucha gente está viviendo en un nivel espiritual que comparado en el tabernáculo de Moisés es del atrio. Ahí Dios no les hablaba a la gente. Dios le hablaba a la gente en el lugar santo, donde está pegadito al lugar santísimo. Ahí es donde Dios hablaba. No lo hablaba allá afuera en el atrio, sino que en el lugar santo. Aquellos que están ocupados en las escrituras bajo la iluminación del candelabro, porque había una mesa con panes y había un candelabro y la luz que iluminaba la escritura, es aquellos que están llevando una vida de adoración. Esos son los que Dios les abre los oídos para oír. Entonces él se fue con esa mentalidad y hasta eso, bendito Dios, se fue bendiciendo ese momento de conversación. Pero fíjese lo que dice aquí la escritura. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El paraíso de Dios no es el lugar donde está la vida eterna para todos los hombres, sino que es un lugar previo para entrar en el reino de Dios. Porque acuérdese que Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. ¿Y cómo es que ese hombre llagado se fue al paraíso? Los ángeles lo recogieron y se lo llevaron a ese lugar. Pero dice que ahí estaba Abraham. Y Abraham lo estaba atendiendo ahí para prepararlo en una consolación. Porque dice que fue para ser consolado en el seno de Abraham. Oiga, y dice que el otro hombre que murió, dice que era el rico que se sentaba a la mesa y comía los manjares, pero no se compadecía del pobre. Dice que ese hombre fue llevado a un lugar que desde donde lo llevaron había un tormento y que con sus ojos miraba lo que había en el paraíso. Esa no es la vida eterna. Eso es un lugar donde podía ver y le decía: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lado porque estoy atormentado en una llama. Quiere decir que de ahí podían ver para allá y podían hablar, pero nadie podía cruzar porque había una gran cima. Hay una cima con C y hay una cima con S. Hay una que es para abajo y hay una que es para arriba, pero esta era para abajo. Y dice: porque ahí, de ahí para acá nadie puede cruzar. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el abismo. Y en el abismo hay un ser que se llama Polión. Y nadie puede pasar por ahí sin que lo agarre. Mira, hasta en el Triángulo de las Bermudas, la gente que pasa por ahí se pierde, porque son puertas dimensionales que llevan a los abismos. Entonces, dice que Dios le va a dar de comer en el árbol de la vida que está en el paraíso. Pero ¿sabe una cosa? Dice: pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Entonces van a haber algunos que no van a ser vencedores en el amor. Este asunto no solamente es de creer en Jesús y de tener la mente en la vida eterna y de comer del árbol de la vida sin amor. Sin amor eso no se puede hacer. Hay un requisito para poder participar de estos privilegios. Mire, Dios no nomás nos llama a creer, sino a amar. Y el que ama, dice que su vida la da. La iglesia de Éfeso, había mucha gente que tenía cosas muy buenas, pero habían perdido su primer amor. Esto es algo que no podemos descuidar. Entonces los vencedores son los que van a poder formar parte de lo que la Escritura le llama como las primicias. Pero en el verso 11, que se encuentra
En el verso 11 dice, el que tiene oídos otra vez, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué sigue haciendo énfasis? El que tenga oídos, que oiga. Porque tenemos que llegar a tener una sensibilidad espiritual en los oídos. Hay quienes oyen a Dios constantemente porque están sensibles. Ya vemos otras personas que no lo oímos a todas horas, sino que nos damos cuenta en ciertos momentos que Dios habla. Y cuando nos habla directamente. Yo tuve unas experiencias en mi vida antes de saber que Dios hablaba, donde pasé mucha turbulencia. Y mientras eran tiempos como de mucha confusión y muchas cosas que me tenían desconcertado, llegó el momento en que yo me paraba y oía en mi mente pensamientos que me decían, eso no es lo que hizo David, porque tenía en mente hacer ciertas cosas. Y me decía el Espíritu, eso no fue lo que hizo David. Y entonces me acordaba de la escritura donde él dice que él se detenía. Porque un día Saúl trató de atravesarlo con una lanza. Y él, en vez de corresponder como guerrero y pelear contra él, lo que hizo mejor fue huir. Y era donde Dios me hablaba, porque veía que yo quería tomar así como venganza. Y me decía, eso no fue lo que hizo David, cuando Saúl le lanzaba la lanza, sino que huyó. Y le decía, Padre mío, ¿por qué te levantas contra mí? Pero tuvo que huir. Es que hay ciertas cosas que en la vida el Espíritu de Dios nos va a hablar. Y habla en una manera como que si estuviéramos pensando. Y a veces no sabemos distinguir entre nuestros pensamientos y los pensamientos donde Dios está hablando. Oh, Dios nos llama a que tengamos sensibilidad audible al Espíritu. Entonces, dice en el verso número 11, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego vuelve a decir nuevamente, el que venciere no sufrirá el daño de la muerte, de la segunda muerte. Y se lo decía a una iglesia en Esmirna. Entonces hubo algunos que se descuidaron en Esmirna, pero hubo unos que les dijo al que venciere. Otro día vamos a considerar las 7 iglesias una por una y va a darse cuenta cómo hubo fallos que cada iglesia fue teniendo, porque aunque era una iglesia donde estaba el candelabro, donde estaba el ángel, donde estaba el Espíritu, donde Jesús estaba mandando mensajes, no todos aprovechaban eso y se dejaban derrotar algunos de ellos. Pero él, ¿por qué tiene que venir y decir al que venciere? Porque hay cosas que hay que vencer en la vida. Hay que vencer a nuestra propia voluntad, a nuestra propia actitud carnal. Hay que vencer a la inconstancia, hay que vencer al desánimo, hay que vencer al desorden. Hay muchas cosas que a veces nos dominan. Y él le habla a los vencedores. Todos queremos ser de las primicias, pero tenemos que ser de los vencedores. Entonces, en el verso número 17, vuelve nuevamente a decir lo mismo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere. Ahora le dice a él, le daré de comer del maná escondido. Hace algunos años. La persona que un día vino y nos dijo que todo lo que iba a suceder en esta tragedia de lo que está sucediendo ahorita era porque Dios ya lo habían tenido así como que habían llegado los pecados amontonados hasta el cielo, y entonces Dios iba a vengar la muerte de tanta sangre derramada en la tierra, y se activó esto. Pues esa misma persona un día me dijo, oiga hermano, yo tuve un sueño, yo soñaba que usted vivía en un lugar donde había una montañita, y en esa montañita subía uno y me lo encontraba usted en una casa, pero detrás de esa casa había unos campos, y usted venía y en esos campos había mucho, así como se ve el algodón, pero entendía yo en el sueño que era maná, pero estaba escondido. Y entonces cuando llegaba usted no los daba. Y yo me quedé, dije, santo, ¿y esto qué es? Promesas de Dios.
de que iba a haber un maná escondido que Dios tiene preparado para dárselos a aquellos que son vencedores. Y aquí lo menciona, el que venciere. Dice, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oiga, ¿usted sabe cuál es su nuevo nombre? Porque yo sé cómo me pusieron a mí aquí, me amolaron aquí en la vida, porque me pusieron Eduardo. Y ese nombre me tiene ligado con defensor de las riquezas. Pero ¿sabe una cosa? Ya rompí con ello y tengo un nuevo nombre en Cristo. Pues lo tengo que descubrir. Usted, no, el nombre que le pusieron cuando la bautizaron de niña en honor a un santo, vale más que vaya rompiendo con eso para que le sea revelado el nuevo nombre, porque el nombre implica una función. No dice la Escritura que a Abraham le modificaron su nombre y le dijeron, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque serás padre de multitudes. A él le revelaron qué significaba su nuevo nombre cuando le aumentaron una H. Gloria a Dios por los que en su nombre tienen una H. A ver, revise su nombre. ¿Su nombre lleva alguna H? Ah, quiere decir que hay una función en Dios. Y el que no, pues vamos a tener que romper con la herencia del nombre para que nos den ese nuevo nombre que tiene una función. Mi nombre no lleva H. Pero como ya rompí con esa atadura de ese nombre, ahora Dios me ha dado una unción para compartir la palabra de Dios. Una función ministerial. Por ejemplo, a David le dijeron el dulce cantor de Israel. Cuando él tocaba el arpa, Saúl se ponía tranquilo. El endemoniado Saúl se ponía tranquilo. Hay gente que Dios le da una unción que ministra paz hasta los endemoniados. Gloria a Dios por ello. Imagínense que haya un ungido en casa. Todos los que tenemos familia, con un ungido que haya en casa, todos nos ponemos tranquilos. Con un adorador, alguien que sepa ministrar del Espíritu, y el mal encarado se le va a quitar la cara mal encarada, y al gritón se le va a quitar la manera de gritar. ¿Por qué? Porque hay una función, porque Dios tiene un nombre nuevo, una función para cada uno, y va a venir a resaltar en la vida, se va a ir evidenciando el nombre que esa persona tiene. Y sabe una cosa, gloria a Dios por ello. Pero dice que esto se lo va a dar a los vencedores. Y no los va a dejar que participen de la muerte segunda. Ah, porque la Biblia habla de los 2 veces muertos. Por ejemplo, usted puede ver a Goliat, que dice que David lo mató 2 veces. ¿Cómo fue eso? Sí, hermano. Si una vez se muere uno, ya sí, hay una muerte del cuerpo, pero hay una muerte espiritual. Y le tengo noticias. A nosotros ya nos quitaron una muerte cuando venimos a Cristo. Dice que éramos como sepulcros ahí caminando. Estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando recibimos a Cristo nos quitaron la muerte esa. Y nos dieron una vida diferente a la vida que vivimos aquí en la tierra. La vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero hay unos que van a estar 2 veces muertos. Si no nos hubieran quitado esa muerte y nos llegáramos a morir sin Cristo, seríamos de esos, de los 2 veces muertos. Muertos en la carne y muertos en el espíritu. A Goliat, cuando le dio la primera pedrada que le pegó en la cabeza, lo mató. Ahí dice, lo mató. Pero luego fue y corrió y agarró la espada. ¿Para qué lo volvió a matar? Si ya estaba muerto. Pues ya muerto, ya qué más da. Pero ¿por qué le tuvo que cortar la cabeza con su propia espada?
Y dice, y lo mató. ¿Por qué vuelve a decir otra vez lo mató? Porque lo mató 2 veces. Muerto en la carne y muerto en el espíritu. Esos ya no tienen parte ni suerte con Dios. Por eso es tan importante que la gente reciba a Jesucristo, para que le quiten esa muerte y le den la vida de Dios, para que el día que nos toque salir de esta tierra, vía cajón, es decir, por el sueño de la muerte, ya no seamos de los 2 veces muertos, sino de aquellos que resucitan para Dios. Al vencedor, yo le daré a él también a comer de un alimento que se llama maná escondido. Quiere decir que va a haber enseñanzas que no donde quiera las escucha uno, que están en la palabra, pero que están así como que tanto que he leído nunca me había dado cuenta de que hay los 2 veces muertos. Claro que esto no nació de mí, yo lo aprendí, yo lo recibí porque tuve oídos para oír cuando el Espíritu hablaba en la iglesia. Entonces va a haber cosas que vamos a aprender en la iglesia. Hay quienes creen que la iglesia no es importante. Sí es tan importante. Mire cómo Dios la mantiene con vida, aunque no tengamos ahorita el acceso pleno así en toda libertad como antes en el edificio. Pero ahorita, ¿qué cree que estamos haciendo? Estamos congregados en su nombre. Esta es la iglesia, nomás que es online. Iglesia online. Hace muchos años un profeta me dijo, el futuro de la iglesia es online. Ya no va a haber reuniones así en los edificios. Y yo dije, en mis adentros dije, te dice así porque está allá donde no tiene manera de congregar gente, porque él era de habla de inglés de Inglaterra. Y está acá por el lado de Rosarito. Y pues, ¿quién viene con ese lenguaje a entenderlo? Pero no, él estaba ministrando porque profeta de Dios. Y me decía, Eduardo, la iglesia del futuro es una iglesia online. Y a mí me sonaba así como oh sí, gloria a Dios, nomás como siguiéndole la corriente. Pero hoy me doy cuenta que tenía tanta razón, porque cuando un profeta habla, las cosas se cumplen. Ahora fíjese una cosa, dice en el verso número 17 que así estaba la iglesia de Pérgamo, una iglesia que estaba recibiendo maná escondido, y que era una iglesia que a los que participaban de ese maná escondido les iban a dar una piedrecita con un nombre nuevo, con funciones nuevas. Quizás entre nosotros hay alguien que nunca ha oído esto, no se asombre, es maná escondido. Pero bueno, dice en el verso 26, aquí otra iglesia, la de Teatira, y dice también, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Acaso no Jesús dijo que toda autoridad le había sido dada y se la dio a sus discípulos? Oh, qué tremendo, hermano, que hay una vara que Dios tiene de hierro, y ese es un poder espiritual que van a recibir algunos. Esa vara es más poderosa y más tremenda que la vara que usó Moisés con Aarón, la vara de hierro. Porque el hierro es para quebrantar poderes espirituales. Moisés utilizó para quebrantar a Faraón, a la potestad que se movía en Egipto. Pero aquí habla de naciones. Entonces hay iglesias y hay cristianos que están a nivel local. Pero hay otros ministerios, como los pastores estamos a nivel en las ciudades, pero hay promesas para aquellos que tienen esta vara de hierro, que van a las naciones. Esos son ministerios de oficio. Y dice aquí la Escritura, que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, quiere decir que va a estar involucrado en la obra de Dios sin cesar. Hay quienes... no estoy hablando del nombre de César, estoy hablando sin cesar, sin parar. Aquí esto quiere decir que hay personas que de vez en cuando se toman sus vacaciones espirituales.
Espero que de aquí en nosotros tengamos oídos para oír, que eso no es conveniente, porque nos puede privar de este privilegio tan grande que la Escritura dice que al que venciere va a agarrar vara de hierro. Por eso usted va a ver que hay gente en ciertos lugares en la fe que no quieren saber nada de que reprendo, que acto, que echo fuera. No quieren saber de eso. Ellos quieren saber de Dios, quieren saber de los ángeles, pero no quieren saber de que hay gente que tiene que ser liberada de espíritus malignos. Sin embargo, aquí la Escritura menciona en los de Tiatira que les da esa clase de promesas Dios. Y dice, así dice el Señor, como yo he recibido la autoridad de mi Padre, así también el Señor le dará autoridad a los de la iglesia de Tiatira. ¿Cuántos de Tiatira hay aquí? Van a decir usted, recibo, hermano, pero es constante. Y ha continuado en sus obras, ha trabajado en la obra sin cesar. Porque déjeme decirle, aquí en la tierra tenemos privilegios, hermano. Que la gente se puede jubilar. Ahorita cada vez ponen la jubilación más larga como para que dure uno menos. Porque antes a los 60, a los 55 la gente se jubilaba. Después la subieron a los 60, ahora ya andan a los 62 como jubilación temprana y la plenitud hasta los 70. Pues ya la Escritura dice que 80 años duran los más robustos. Y hay algunos que ya andan cascabeleando los... Bueno, ni para qué mencionamos tragedias. Pero en la tierra se jubilan. Y hermano, y en Dios, cuando yo me voy a jubilar, el día que venga Cristo por ustedes, os encuentre con el tiempo de la partida de esta vida. Mientras tanto, tenemos que seguir sirviéndole a Dios. Ay, hermano, usted está peor que Faraón, usted los quiere tener trabajando. No, yo no. Dios promete vara de hierro para el que se esfuerza hasta el fin. Y que no para. Así es que mire, si usted paró porque no sabía estas cosas, actívese rápido. Y póngalo a cuentas con Dios para que sea borrado ese pecado. Quizás Dios le dé la oportunidad de darle una vara de hierro al final de cuentas. ¿Cuánto recibe? A su nombre, gloria. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 5. La iglesia de Sardis. Dice aquí, mire, el que venciere, otra vez. Entonces las 7 iglesias se componen, de las 7 iglesias se saca un grupo de vencedores que la Biblia le llama el hijo varón. Y todos los demás que no son vencedores, ahí los va dejando para que sean de Cristo hasta su venida. Pero mientras los que son primicias, Dios los está esperando ver que sean vencedores. Porque Dios viene también con su galardón. Ahora mire, dice el verso número 5 de Apocalipsis 3, que será vestido de vestiduras blancas y que no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe a quiénes Dios les dice eso? Jesús les dijo eso. El que no me niega. Porque el que me niega, yo también lo negaré delante de los ángeles. Entonces, esta es una vida de perseverancia cristiana aunque no tengas ministerio. Dios promete que también a estos les va a conceder Dios que su nombre permanezca sin que sea borrado. Ay, hermano, va a haber algunos que van a poder ser borrados del nombre del libro de la vida. Aquí lo dice. Santo su nombre, que permanezca en mi registro. ¿Cómo sentiríamos, hermano, nosotros aquí en la tierra? Que de la nacionalidad que usted sea, que vaya al registro civil y que le digan, no, dice, pues aquí no aparece el registro de usted. ¿Cómo que no? Si yo nací en tal lugar, mi papá es fulano, aquí tengo mi acta de nacimiento y aquí dice el nombre del juez y el libro y dónde pusieron, en qué página se encuentra mi registro civil. A ver, denos una copia y vamos a revisar qué pasó con ese libro que no aparece ahorita, pero lo vamos a buscar. Y después del tiempo, tenía razón. ¿Por qué? Porque trae un acta que da testimonio y fe
del día en que fue registrado. A mí me registraron un año después. Entonces yo viví creyendo que yo era del año 1957, ya podrá calcular mi edad. Pero luego dice ahí en el acta del año próximo pasado, que es el año próximo pasado, es el 56. Yo no nací en el 56 y toda mi niñez creí, veía yo mi acta, dice eso de 1957 y resulta que dice, no, aquí dice del año próximo pasado. Pues quiere decir que te registraron en el 57, pero naciste el año próximo pasado, en el 56. Y yo, entonces no tengo 18 años todavía, tengo 17. No, tengo 19, porque nací un año antes. Oh, está así medio atarantadito, ¿verdad? Pues confunden los términos. Pero ¿qué sentiría que llegara al registro civil y su acta? No, pues allá donde yo vengo, allá ni hacen actas. Y el registro, pues se quemó. Una vez que hubo una quemazón de esas que hacen la gente, como las que están haciendo ahorita ahí en los bancos. ¡Qué tremendo! Mire, gloria a Dios que eso no pasa en el cielo. Una vez inscrito, dice el Señor, nomás mantente en la fe, para que no seas borrado. No va a ser que lleguen algunos y digan, Señor, a mí me corresponde mi ciudadanía celestial. Y va a decir el Señor, aquí hay un espacio en blanco. ¿Cuándo recibiste a Cristo? ¿Usted se acuerda cuándo recibió a Cristo? Sí. Ay, yo me acuerdo que un día, cuando yo conocí a mi esposa Martinela, Esa yo. me dijo, oye, ¿y yo puedo ir a la iglesia donde tú vas? Le dije, sí, claro que sí. Me dijo, yo ya recibí a Cristo. Amén. Y yo dije, no parece. No parecía que ella había recibido a Cristo, porque yo todavía cuando la conocí, ella todavía parecía que no era cristiana. Y me dice, espérame tantito. Y se metió a abrir un cajón, sacó una Biblia así chiquita y me dice, mira, aquí está la fecha cuando recibí a Cristo. 3 meses antes de conocerte a ti. Amén. Con la fecha. Y dije, santo, yo tengo la fecha cuando yo me convertí a Cristo. Es que conmigo fue como raro, porque a mí yo me convertí a la iglesia. Yo nunca había hecho la oración, Señor Jesús, te entrego mi vida, Sí. vengo a ti para que me apuntes en el libro de la vida. Me bautizaron creyendo, pero nunca hice la confesión de fe. Hasta un día que necesitaba yo liberación, fui con un profeta y me dice fecha de nacimiento, y yo le dije, diciembre 17 de 1956. No, dice, yo hablo del nuevo nacimiento, ¿en qué fecha naciste? Y yo me quedé, pues iba a la iglesia y fui bautizado en agua. ¿Pero cuándo recibiste a Cristo? Pues cuando creí. ¿Pero cuándo creíste? No, pues fui creyendo poco a poquito. No tenía una fecha. Cierra tus ojos, levanta tus manos, me dijo. A mí y a otro. Al hermano Abelino y a mí nos agarraron el mismo día. A ver, levanten su mano. No, empezamos a llorar como niños chiquitos porque nos dieron la obra nuevo nacimiento. Ay, qué tremendo. Hermano, yo estaba hasta bautizado con el Espíritu Santo, no sabía cuándo había nacido de nuevo, pues me tuvieron que volver a hacer mi acta. Gloria a su nombre. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que ni siquiera saben que son salvos? O que empezaron yendo a la iglesia, y les hablaron y su nombre ya estaba escrito, pero se les olvidó que eran cristianos, se volvieron al mundo porque se fueron a vivir a un lugar donde ni siquiera había cristianos. Dijo Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles. Hoy, ¿los ángeles te conocen? Porque a Daniel le dijeron, muy conocido eres en el reino de Dios, Daniel le dijeron, y vinieron a darle buenas noticias. A Abraham le llegaron 3 hombres que dice que eran ángeles. ¿Dónde está tu mujer Sara? Le dijeron. Conocían a Abraham y a su esposa. Y sabían que era una mujer que ya estaba avanzada de edad y le venían a dar noticias de que iba a tener un hijo.
Porque cuando uno está registrado en el reino de los cielos, allá lo conocen a uno. Muy conocido eres, Daniel. Pero hay algunos que ya ni los conocen porque hasta el nombre está borrado. ¿Por qué? Porque se les olvidó que son cristianos. Que nunca caigamos en eso. De eso salía en Sardis. Ahora en el verso 12, me voy apresurando ya un poquito, y en este verso 12 vuelve a decir: al que venciere yo le daré una columna. En el capítulo 3, verso 12, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, como fuiste columna aquí en la iglesia, en la tierra, te voy a hacer una columna en el templo de Dios. Ay, híjole. Y nunca más saldrás de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Oiga, ¿qué ciudadanía es usted? Oh, hermano, yo soy mexicano, hueso colorado. No, eso no sirve para nada, hermano. Aquí lo que necesita es que seas ciudadano de la nueva Jerusalén. Entonces yo no soy de aquí de la tierra. No, eres extraterrestre. Ah, hermano, ¿qué pasó? Si yo no estoy cabezón. No son los que son fuera de esta tierra, son cabezones. Los que son fuera de esta tierra es que nacieron en otro lugar. Aquí cuando la gente se emigra para venir a Estados Unidos le dan una tarjetita que antes decía Resident Alien. ¿Y sabe qué es alien? Alienígena. Santo su nombre. Eso quiere decir alien. Y dice aquí, mire, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. A la iglesia de Filadelfia le dijeron: ustedes que están aquí, los tengo yo para que sean columnas en el templo de Dios. Ay, gócense las columnas que están en la iglesia del ministerio adorando. Y permanezcan fieles para que no sean nunca quitados de ahí, nunca. Porque una columna no es aquel que dice: no, pues antes yo era columna de esa iglesia. No, dice que nunca más saldrán de ahí, allá en aquel lugar, es para siempre. Las funciones que Dios nos da son honrosas. Si a usted le toca un privilegio en la iglesia donde usted va, si es que no es de los que vienen aquí conmigo, o donde estuvo, y usted se mantiene ahí, ¿usted sabe cuál fue mi primer privilegio? Yo era el que recogía ofrendas, así con una canastita, porque no sabía hacer otra cosa. Pero me agarró el pastor y me dijo: a ti vas a empezar a servir en la iglesia, y cuando diga yo que es el momento de las ofrendas, vas a llegar y vas a agarrar este canastito, y vas a llegar ahí con la gente y les vas a pasar el canasto para que te den la ofrenda, pero te vas despacito. Y entonces llegaba yo y me iba así como muy rápido. Me dijo: no, despacito, dale chance a que saquen su cartera y le echen ahí la ofrenda. Y dije yo: sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Y ahí estaba yo, despacito me iba. Y había unos que llegaban y me les paneaban frente y hasta parecía que se quedaban dormidos. Y luego les hacía así con el pie en el zapato, así como que me tropezaba con ellos. La ofrenda no. Era bueno para cobrar ofrendas. Pues que no conocía, pues yo venía bien nuevecito. Dice que tremendo aquí está. Una columna en el templo de Dios. ¿Eres columna y sostén de la verdad en el templo de Dios? Porque una columna no llega y un día se la encuentra aquí, y otro día se la encuentra acá, y otro día se la encuentra allá. Una columna que hay en una casa, ahí se pone, ¿verdad, Mauricio? Que las columnas, una vez que las ponen ahí, mientras el edificio permanece parado, ahí está la columna siempre. Gloria a su nombre, que tenga Dios por oído. Oiga lo que el Espíritu habla en la iglesia. Porque hay algunos hermanos que los ponen para hacer columnas, pero yo mejor prefiero otro privilegio. Es que cada uno le van a ir dando privilegios hasta que Dios los promueva a otra función. Pero dice ahí que no se salgan. Porque allá en Jerusalén ahí no se vale salir, porque el que se sale se lo chupa el diablo, hermano. Pero bueno, dice en el verso 21,
Otra iglesia, la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces hay lugares bien privilegiados que Dios tiene preparados para los que alcanzan una madurez y Dios los quiere como jueces. ¿No dice el Salmo que Dios habita un lugar en medio de la reunión de los jueces o de los dioses para emitir juicios? Santo su nombre. Y dice que algunos van a juzgar hasta ángeles. Pero que no sé si nosotros estamos en ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces no podemos juzgar ni los asuntos de aquí en la tierra. A veces no podemos hacer justicia entre un hermano y otro hermano. A veces vienen y nos dan queja de un hermano y no oímos la queja de la esposa y damos un fallo. Usted no le haga caso. En vez de escuchar los dos lados. Justicia. Y entonces Dios, cuando se sienta en medio de la reunión de los jueces, le dice: ¿hasta cuándo juzgaréis justamente? Quiere decir que a veces los jueces castigan al inocente y dejan libre al culpable. Así le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Porque escuchaban todas las quejas de toda la multitud que venía y él le dijeron: ¿y usted qué dice? Y se queda callado. Con eso le está diciendo: no me puedo juzgar. ¿Por qué? Porque no ha hablado. ¿Qué no sabes que yo tengo poder para dejarte libre? Ningún poder tuviera si Dios no te lo hubiera dado. Entonces les dice el Señor: a los que vencieren les daré que se sienten conmigo en mi trono. Hay que ver qué cosas estaban venciendo o estaban por vencer, pero le prometo que vamos a ir tocando poco a poco cada iglesia. Entonces, hermanos, si estos son los vencedores, las primicias, ¿en dónde quedan? ¿En dónde quedan? Los que son de Cristo en su venida son los que van a recibir al Señor después del arrebatamiento. Se van a tener que esperar hasta que ya haya pasado lo más glorioso. Porque dice que entonces entregará Dios el trono a su Padre. Santo su nombre. Mire, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 7, dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Él regrese, algunos los va a tomar, pero los va a llevar. Porque dice en Zacarías 5: huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Y algunos dicen: son los santos ángeles, pero son aquellos que fueron arrebatados, los santos. Ahí va a ir San Eduardo. No, ya no va a llevar ese nombre, qué bueno, porque está atado a la tierra ese nombre, pero lleva otro nombre, un nombre nuevo. Uno de los arrebatados, gloria a su nombre. Ahí ponle el nombre tuyo si quieres. Pero dice que viene el Señor, y dice en el 6: y sucederá que en aquel día no habrá luz, y las luminarias se oscurecerán, y será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia al mar del oriente y otra mitad hacia el mar occidental. Y será lo mismo en verano que invierno. El Señor será rey sobre la tierra en el milenio, hermanos. El Señor viene para someter todo principado y todo gobernante con Él. Y lo va a entregar al Padre, el que le sujetó a Él todas las cosas. ¿No quiere ser participante de ese milenio? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Pero va a haber otra resurrección donde van a resucitar todos los muertos y van a comparecer ante el trono blanco. Yo quiero ser parte de la primera, pero mejor del arrebatamiento. Porque dice que recogerá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra y los va a llevar con Él. Y cuando llegue a Jerusalén y se establezca lo que dice Zacarías, entonces van a decir: mira, ¿y quién es ese ser tan resplandeciente?
Y van a decir, sí, el cristianito que lo menospreciaban cuando iba a la iglesia y llevaba su Biblia. Aquel que se paraba y testificaba de Cristo y que nunca dejó de hacerlo, sino que se mantuvo sirviéndole por el amor que le tenía a Dios. Y ese amor sigue latente hoy en día y Dios es galardonador de los que en fe le buscan. Y así pudiéramos ir nombrando una por una todas las virtudes que se dejan ver en aquellos que fueron vencedores. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De las primicias? ¿O quieres esperarte hasta los que haya pasado por la tribulación y por todo ello? Yo no quiero ser de esos. Sin embargo, si Dios me dejara, yo quiero que me deje con la doble porción. Porque en aquel día, la Escritura dice que el que fuere como David será como el ángel de Jehová. Oiga, no dice así la Escritura, dice en aquel día el que sea como David será como Dios, y el que fuere aquí en la tierra como el ángel de Jehová. Oiga, yo quiero servirle a Dios hasta que se me acabe la vida. Yo no me quiero jubilar de cristiano. Me jubilaré donde trabajo, pero de cristiano hasta el día que Dios me llame a pedir cuentas. Hasta ese día se acabó mi obra aquí en la tierra, pero mientras tanto quiero seguir trabajando. Y mi petición a Dios será, Señor, consérvame con vida mientras pueda servirte. El día que ya no te pueda servir, ya mejor recógeme. ¿Por qué? Porque no quiero estar ahí como alguien que ya se jubiló aquí en la tierra. Yo quiero llegar hasta el fin. Tú tienes un privilegio, cuídalo hasta el fin. Y no lo dejes hasta que Dios diga que es tiempo de cambio. Mientras tanto, hay que... Yo me quedé recogiendo ofrendas hasta que me asignaron a otro lugar. Y me quedé de congregante hasta que me hicieron un obrero. Y me hicieron un anciano. Me hicieron un diácono. Me hicieron un anciano. Me hicieron un líder de obreros. Y ahí permanecí, hasta que vino la orden de arriba que dijo, deja eso ya, y ahora vas a empezar el ministerio. Y yo, la verdad que yo ni quería, pero no me arrepiento, pero no lo dejo, hasta que Dios me dé otro supremo llamamiento. Pero mientras tanto, ahí sigo, con la ayuda de Dios ahí sigo. Y a veces ahí batallando y con mi carácter y con todo eso, pero sigo adelante y sigo adelante, hasta que llegue el momento en que diga el Señor, ya tengo aquí tu nombre para que lo veas. ¿Cuál es ese nombre que fue tu desarrollo ministerial? En el servicio a Cristo, ese nombre que ahí viene, aquí lo tengo. Y como fuiste bien en lo poco, sobre mucho te pondré. Recibo. Ah, hermano, usted solo se está calificando. Sí, pues todos hablamos bien de nosotros mismos. Ni modo que hable más de mí, ni modo que diga que me hubiera quedo descalificado. No, Dios me guarda hasta el fin y ser aprobado delante de Dios. Así que la Escritura tiene bienaventuranzas para todos los que se esfuerzan hasta el fin. No te dejes. El hecho de que ahorita no estamos en el edificio no se han quitado la cristiandad. Seguimos siendo cristianos. Hermano, pero que van a poner el microchip. Mira, te voy a decir una cosa. Primeramente Dios, pero a mí no me lo ponen. No me voy a dejar. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice que solamente los que tengan esa marca van a poder. La única cosa que me desconcierna es que lo están poniendo en la mano izquierda. Y la Biblia dice que lo ponen en la mano derecha o en la frente. Pues miren, mi frente ya está sellada con el sello de Dios. Y mis manos están selladas para servirle a Dios. Y yo no quiero que el crédito se lo lleve ni este mundo, ni el rey de este mundo, el de las tinieblas. Ese no lo quiero. Quiero que se glorifique mi Señor Jesucristo. Con mi mente, con mis obras y con mi completa vida. Yo quiero decirle a toda aquella persona que ha escuchado este mensaje y quizás se ha sentido así un poquito incomodado, es tiempo de volver en sí. Si es que hubo por ahí algún adormecimiento, si es que hubo por ahí un break, quizás algunos agarraron vacaciones espirituales, ya estuvo. Así está la gente ahorita allá afuera. Y dijeron, ya estuvo con tanta injusticia y andan haciendo quemazones. Así tenemos que hacerle nosotros, ya estuvo bueno.
Ya es tiempo de seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Quién quita y esto pueda ser borrado? El break que me agarré tanto tiempo y empiece de nuevo. Y entonces el Señor me lo tenga por digno. Porque la Escritura habla de algunos que serán tenidos por dignos de la vida eterna. Si no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que hoy le entregues tu corazón al Señor y le digas: Señor, me entrego, me rindo delante de ti, acéptame, Señor, como mi Salvador, porque, como tu Hijo, porque yo te recibo como mi Salvador. Creo que en Jesucristo solamente está la vida eterna y en nadie más. Y si tú me aceptas, me das tu Espíritu Santo y haces que yo nazca de nuevo, te serviré. ¿Cuántos se animan a decirle: te serviré, Señor? Y ponga atención a qué es a lo que Dios lo quiere a usted para servir, porque ahí vendrá su galardón. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia, y oro por cada uno de ustedes. Dios me los mantenga salvos, me los mantenga sanos, me los mantenga libres de toda esta opresión que está en el mundo, y que se mantenga usted conectado con el Espíritu Santo. Reciban un abrazo de mi parte y no dejo de agradecerle a cada uno por todas sus oraciones y también por sus ofrendas que han dado para que podamos conservar ese lugar. Pues algunos dicen que esto ya no va a volver a suceder, pero otros dicen: pronto viene el regreso. Y yo estoy abierto a lo que Dios determina en su corazón. Así que seguimos manteniendo ese lugar, porque sigue el Señor proveyendo a través de todos los que ofrendan. Gracias por ello. Estamos bien, tenemos el edificio, pero reciban un abrazo de nuestra parte, mi familia, los bendecimos. Muchas gracias. No se olvide que a continuación siguen las visiones. Si usted tuvo alguna visión, la va a poder compartir con hermano Enrique. Hágalo lo más pronto posible, porque ya hace hambre. A su nombre. Gloria. Dios me los bendiga. Amén. Reciban un abrazo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.